acérquense. Los asientos de enfrente no son VIP, son para todos. Primera de Reyes 18, 23 al 29. He estado pensando en una estrategia, digo yo, ¿cómo hago para que los hermanos de allá atrás se sienten? Se me han ocurrido varias cosas. Vamos a ver si implementamos alguna de ellas en un futuro no muy lejano. Primer libro de Reyes, hermanos. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versos 23 al 29. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versos 23 al 29. ¿Lo tenemos? Bueno, leemos la palabra, hermanos. Dice de la siguiente forma: dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta noche. Este es un pasaje muy célebre en la vida de los profetas del Antiguo Testamento, un pasaje que cuando lo estudiamos definitivamente todos somos convencidos y hay una convicción en nosotros de que tú eres el único Dios verdadero. Padre, gracias. Ayúdame a poder presentar este tema con humildad, con entendimiento. Dame de nuevo, Señor, como el que le diste a los primeros cristianos para que hablaran la palabra en todo lugar y en todo momento y delante de quien fuera. Confianza y seguridad, porque no puedo hablar con autoridad si no me baso en tu palabra, pero si citamos y enseñamos tu palabra, entonces la autoridad viene de ella, Señor, sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta noche, hermanos, vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, y lo hemos titulado Cristianos supersticiosos. Y ahorita usted va a entender por qué hemos leído este pasaje para hablar de la superstición, porque tiene que ver este tan famoso pasaje de los profetas de Baal contra Elías en el Monte Carmelo. Espero que usted ya haya leído esta historia, porque yo no me voy a detener a explicarla versículo por versículo. Es una historia muy conocida en el mundo cristiano, es una historia impresionante, pero solamente quiero agarrar algunas cosas del tema para poder ilustrar el asunto de la superstición, cómo a la iglesia evangélica, la iglesia cristiana,
lamentablemente se ha metido mucho la superstición. No sé si alguien aquí tiene una idea más o menos qué significa la palabra superstición. No sé si alguien quisiera participar un poquito. Bueno, como veo que se amontonan y no le puedo dar a todos al mismo tiempo, voy a leer la definición según el diccionario. Dice, superstición es una creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos, o en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte. Eso es la definición según el diccionario. A esta definición yo le añadiría al final que dentro de la iglesia también se ha metido y que estas supersticiones proporcionan, según algunos cristianos, bendición o maldición, porque la definición del diccionario dice que proporcionan buena o mala suerte, depende de qué superstición estemos hablando. Por ejemplo, en el mundo natural sabemos que hay muchas supersticiones. Pasar debajo de una escalera. Usted sabe que hay mucha gente que evita pasar debajo de una escalera porque cree que eso le va a traer mala suerte. Si se te cruza un gato negro, por ejemplo, hay mucha gente que cree que si se le cruza un gato negro va a venir una tragedia sobre su vida. O abrir una sombrilla, no sé cómo le llama usted, nosotros le llamamos sombrilla o paraguas a lo que en inglés se conoce como la umbrella, ¿no? Nosotros le llamamos sombrilla o paraguas, y la superstición enseña que abrirla dentro de la casa es malo. Por eso la gente que es supersticiosa trata de no abrirla dentro de la casa, y si alguno de los niños la abre, lo regañan. Yo menciono esas tres. Yo no sé si hay alguien aquí que tiene alguna superstición en su país que pueda aportar alguna al tema. Que si le barren los pies a alguien ya no se casa. Muy buena, que es parecida a la que dice el hermano. Que tiene que barrer para afuera, no para adentro, sino barrer para afuera. Esa no me la sabía. Acá hay una más. Se te va el dinero. Me dicen acá que esta de poner la cartera en el piso y se te va el dinero, se te gasta, se te hace como agua, no el dinero. Acá hay otra, vamos por allá ahorita. Según otra superstición también, si rompes un espejo son 7 años de mala suerte. Acá. Si se rompe, esta es otra que no me la sabía, pero según esta superstición, si se rompe una botella de salsa picante en la casa, significa que va a haber pleito en la casa. Bueno, quizás aquí hay otra. Si tiras la sal, si derramas la sal en la casa, viene una salación, como se dice, ¿no? A tu vida, una especie de maldición, una especie de mala suerte. Yo tengo otras, por ejemplo, acá el martes 13. El martes 13 es un día supersticioso en que se cree que pueden pasar tragedias, y hay gente que por eso no hace nada en martes 13, no se casan, no hacen fiestas, no van de vacaciones, no hacen nada porque creen que sí, el simple hecho de ser martes 13 les va a traer desgracia. Hay otros, por ejemplo, no sé si ha escuchado que alguien tuvo un mal día y dice, me levanté con el pie izquierdo. ¿Han oído eso? Esa es otra superstición. Aunque le parezca increíble, hay religiones, me parece que los musulmanes son unos de ellos, que al levantarse de la cama cada día son súper cuidadosos en poner el primer pie en el suelo que sea el derecho. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para ir en contra precisamente de esta superstición. ¿Y qué me dice de tocar madera? No sé si ha oído eso, que por ejemplo están hablando, no, es tremendo, uno se puede enfermar, uno puede morir. Toco madera. O sea, yo no quiero eso para mí, ¿no? O sea, hay una serie, hermano, de supersticiones allá afuera que son del mundo secular,
Pero no vamos a hablar de esa, solamente estamos tratando de que la gente entendamos qué son las supersticiones y por qué mucha gente vive muchas veces, fíjese, atado a esas supersticiones a tal punto que prácticamente ya no es una confianza en la soberanía de Dios o en el cuidado de Dios, sino una dependencia de todo este tipo de creencias místicas. ¿Ok? Ahora, lo que nosotros vamos a hablar es de una serie de creencias que se han metido dentro de la iglesia que parecieran cristianas porque quizás tienen algún texto que aparenta decir eso, pero que cuando lo escudriñamos no dice eso, y que se han vuelto muchas supersticiones dentro de la iglesia. Cuando Israel llegó a Canaán, el Señor les dijo claramente que ellos tuvieran mucho cuidado de no traer cosas malditas a su casa, cosas que eran consideradas como anatemas, que esa palabra anatema significa algo que está sujeto a maldición, que está bajo la maldición de Dios. Cuando entraron a conquistar Jericó, no sé si usted se recuerda, que el Señor les dijo que no tocaran nada, pero Acán dice que codició unos lingotes de oro y unos mantos babilónicos y se los llevó. No eran precisamente artefactos religiosos, no era un ídolo, no era un dios cananeo, eran pertenencias de alguien que era un cananeo, y eso hacía que fuera en contra de lo que Dios les había ordenado. Bueno, entendemos que en aquel entonces, en la época del Antiguo Testamento, obviamente el Señor había llamado a Israel a ser un pueblo santo porque de ellos iba a nacer Jesucristo, y no quería para nada que se mezclaran con los pueblos paganos. Y habían estatutos claros acerca de no participar en ciertas cosas de los pueblos que eran los pueblos que rodeaban a Israel. Pero basado en esos versículos de no traerás cosa anatema a tu casa, hay muchos cristianos que se han lanzado tras una cacería de brujas tratando de determinar que hay muchas cosas allá afuera de su casa que son anatemas, sin tener un fundamento bíblico, sin tener algo que verdaderamente en la palabra lo respalde, simplemente por el hecho de que yo creo, o alguien me dijo, o yo vi un video en YouTube, o yo leí una revista que dice que este artículo que está aquí está maldito y no lo puedo traer a mi casa. Mire, le voy a hablar de una serie de supersticiones que yo he oído a lo largo de los años en el cristianismo. Una de ellas es que muchos cristianos tienen miedo de acercarse a algunas ruinas antiguas, porque según la creencia, en estas ruinas antiguas donde se adoraba a muchos dioses, a muchas deidades, hay demonios territoriales furiosos y agresivos, y si tú vas a ese lugar sin un permiso legal, según ellos, estos demonios tienen derecho a atacarte porque tú no fuiste con un derecho legal. Y eso es un tremendo error bíblico. En ningún lugar la Biblia respalda esta creencia. Hoy día muchos evangelistas trabajan de la siguiente forma. Dicen, vamos a ir a evangelizar tal área a tal país. Pero primero, 2 meses antes de que yo vaya a predicar el evangelio allí, primero voy a mandar una avanzada de 5 hombres que van a ir a hacer guerra espiritual. Van a ir, van a atar a esos espíritus, van a echarlos fuera, y cuando ya limpien el lugar para que esos espíritus no estorben el trabajo que yo voy a hacer, entonces yo voy a ir detrás de ellos y voy a ir a predicar el evangelio. Pero en la Biblia no vemos que ningún apóstol haya hecho eso. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que el evangelio no tiene poder para que nosotros lo lleguemos a predicar desde un principio a un lugar, y que es necesario primero echar fuera esos demonios para que no estorben el evangelio, entonces ¿dónde está el poder del evangelio? Entonces el evangelio es algo débil, es algo que no tiene poder y que necesita que alguien primero guerree supuestamente para que después se pueda predicar. Eso no es bíblico. Habrán algunos pasajes en la Biblia que pudieran dar a entender eso, que había ataques demoníacos en contra de los predicadores, pero nunca afectaron a los predicadores. Los vamos a ver más adelante. Entonces, estas personas, muchos cristianos supersticiosos, si tú le regalas un souvenir, un regalo de que lo trajiste un día que fuiste a Teotihuacán o a Tikal o a Machu Picchu, depende en qué país tú estés,
Si tú le traes algo de ahí, un figurín de barro, una especie de máscara de jade o cualquier cosa, inmediatamente ellos dicen, eso está maldito. Aunque no sea necesariamente un figurín extraño con colmillos, puede ser cualquier cosa de una mujer que está vendiendo algo, de eso trata la estatuilla, pero el simple hecho, dicen estos cristianos, de venir de esos lugares, de Teotihuacán o de todos los lugares donde hay pirámides, donde hay ruinas antiguas, están malditas esas cosas y no las debes de traer a tu casa. Tenga mucho cuidado con este tipo de cristianismo. Es un tipo de cristianismo demasiado místico y con muchísimas supersticiones. Otros, ¿qué me dice de los cristianos que atribuyen un origen pagano a los juguetes? Por ejemplo, muchos cristianos dicen que prácticamente todos los juguetes de Disney, ninguna familia que diga que es cristiana y tenga un juguete de Disney en su casa, para estas personas automáticamente eres un anatema, eres un hijo del diablo. Yo no sé si usted tenga juguetes de Disney en su casa, pero si usted se topa con un cristiano que cree estas cosas, para él tú eres de lo peor. O sea, eres una persona, prácticamente tú eres un hereje, ¿ok? De hecho, muchas iglesias, cuando alguien llega y empieza a visitar la iglesia, lo primero que hacen es irle a hacer una limpieza a su casa. Y lo van a visitar y se llevan unas bolsas negras de basura y le tiran todos sus juguetes a los niños. Y les enseñan a los niños, te estamos tirando este mono porque este mono está endemoniado. Así que desde muy temprana edad a niños menores de 12 años o en una edad en que son muy susceptibles, 8, 9, 10 años, los comienzan a meter en un mundo de espiritismo y en un mundo místico donde los niños comienzan a sufrir pesadillas. ¿Por qué? Porque esa es la información que le están dando los papás, gracias a los líderes de esa iglesia que fueron a llevar esa información. Antes el niño no tenía ninguna pesadilla con esos juguetes, pero ahora él ya las tiene porque ya se le metió esa información de que esos juguetes son del diablo. Y hablando de los niños, hay unas cosas tan bizarras que se han metido dentro de la iglesia, como por ejemplo liberar niños, según porque están endemoniados. Ponerlos a ayunar. Ha habido casos, hermano, de niños que han muerto, usted lo puede investigar, porque el pastor de la iglesia recibió la revelación que para liberar a ese niño había que ponerlo a ayunar. Niños pequeños, a veces de escasos años o meses. Entonces, eso es algo bien extraño, hermano, que se está viendo mucho dentro de la iglesia en estos tiempos. No estoy diciendo esto para burlarme, no, estoy diciendo esto porque tengo una base bíblica y no es algo correcto. El otro día miré un video de un niño de unos 6 años en la escuela liberando a otra niña de su edad más o menos, una niña de 6 años. El niño liberando a la niña. Y el niño decía, hay un espíritu que se la quiere llevar. ¿Usted se imagina el daño psicológico tan grave que tú le estés haciendo a un niño de 6 años, que le estés diciendo que hay un demonio dentro de él que se lo quiere llevar? Eso debería de ser penado. Yo pienso que es penado legalmente, porque estás haciendo un daño psicológico al niño, un daño que no tienes ningún derecho en meterte en esa parte del alma del niño y trastocar y comenzar a manipular esa área. De hecho, hay gente que se ha vuelto loca cuando se meten mucho a esos asuntos y hacen daño a las personas. ¿Qué me dice de las obras de arte? Hay muchos otros cristianos que creen que dentro de ciertas obras de arte, como estatuas de animales salvajes o cuadros y todo tipo de adornos, se esconden demonios que están camuflajeados en algún cuadro o en el dibujo de un tigre que está quizás abriendo su boca y pelando los colmillos. Yo me acuerdo que una vez fuimos a visitar a una persona, a una hermana, a su casa, y estábamos tranquilos comiendo cuando de repente comenzó a gritar, ¡ya te vi! Ya me vio, ¿o qué? ¡Ya te vi! Pensaste que te me podías esconder, pero no, ya te vi, ahí estás. Y le estaba gritando a un cuadro. Entonces, ¿qué pasó, hermana? ¿Qué vio? Ahí está, mire, hermano Bernardo, mírelo. Está escondido atrás de ese árbol que está pintado. Hay una cara, no sé si usted la ve. Quizás es porque la persona cuando estaba pasando la brocha, ¿no? Por casualidad hizo 2 brochazos que quizás uno parecía un ojo y el otro otro ojo.
Y ya, entonces, no, te querías camuflajear, pero conmigo no puedes. Yo soy una guerrera y yo oro y ayuno demasiado y tengo mucho discernimiento y te echo fuera, y quemaban el cuadro. Wow, ese cristianismo existe, hermano. Yo sé que para usted quizás es extraño porque usted hace años que no lo hace. Otra superstición, hay muchos cristianos, hermano, que ellos no se quieren acercar a ningún lugar de adoración o a ningún lugar de que represente alguna secta, ¿sí? Por ejemplo, para ellos es malísimo acercarse a una iglesia católica, o es malísimo ir a la Meca musulmana o al edificio cerca de donde hay una secta, porque no, aquí están operando espíritus territoriales feroces. Yo no me puedo acercar a esa iglesia católica que está ya a una milla, porque no puedo. Si me acerco más, me van a atacar porque yo estoy dando pie de estarme metiendo a un lugar donde Dios no me dio permiso. Supuestamente eso no existe en el cristianismo. Los apóstoles nunca anduvieron alejándose de lugares diciendo, yo tengo miedo de ir a tal lugar porque, ¿qué pasó, por ejemplo, en Éfeso, donde estaba el gran templo de la diosa Diana? Fueron a predicar ahí los apóstoles. Y dice que les comenzó a venir abajo el negocio porque los que se dedicaban a la venta de estatuillas de Diana se convertían al Señor. Y se empezó a venir abajo el negocio porque la gente también se empezó a convertir y ya no compraban las estatuillas. Otro, los cristianos que le tienen miedo a todo tipo de estatua, monumento o símbolo. ¿Ok? Estos son los cristianos que pasan viendo en YouTube todos los videos que tengan que ver con las culturas antiguas, la cultura babilónica, la cultura fenicia, la cultura cananea, y luego de ahí se saltan a los videos de los Illuminatis y a los videos de los masones y a un montón de videos de cosas extrañas, y después estos cristianos se vuelven raros. En todo andan viendo cosas subliminales y cosas ocultistas, en todo. No, esa canción que están cantando ahí, si se voltea la cinta al revés, comienza a invocar a Satanás. Ese predicador es del diablo, ese cantante es del diablo. Y comienzan a aprender que en la antigüedad la estrella se usaba para esto, y que el pentágono y que el obelisco, usted sabe cuáles son los obeliscos, ¿no? Esas estatuas o monumentos, creo que es la mejor palabra, largos y altos que hacen en algunas ciudades. Por ejemplo, en Washington hay un gran obelisco. Y entonces empiezan a aprender que en las culturas antiguas los obeliscos representaban el miembro del hombre y eran los pueblos que adoraban esa deidad porque querían fertilidad. Y entonces cuando un cristiano va a Washington, ve el obelisco y dice, te reprendo. Y alguien le dice, hermano, tómese una foto junto al obelisco para que vean que usted vino a Washington. No, ni Dios lo quiera. Yo no puedo tocar ese obelisco. Eso es del demonio. Suena chistoso y no quiero burlarme de esta situación, pero sí quiero que en la iglesia no seamos, hermano, tan débiles en la fe. No tengamos una conciencia tan débil en estos asuntos. No todo lo que hay en YouTube es verdad, hermano. Eso que usted le da play a esos videos donde no sale nadie hablando, sino que es una voz como de robot. ¿Sabe por qué tiene esa voz ese video, no? Porque el que subió el video lo subió de tal forma que todo lo que él subió fue como una especie de documento, que la computadora va leyendo el documento que la persona subió al canal. Por eso es que no es una voz real, es una voz como de robot que no sabe ni pronunciar lo que está leyendo. Y entonces mucha gente de eso basa su teología, de esos videos, que de las culturas fenicias, que de las culturas babilónicas, y se meten en una serie de cosas, hermano, increíbles. Y entonces después estas personas se dedican a criticar a todos los demás cristianos que no creen como él, que no tienen esa teología que él ha aprendido en YouTube en esos videos. En esos videos, por ejemplo, dicen cosas como estas, que detrás de todo ídolo, de toda virgen, de todo santo, lo que sea católico, hay un demonio listo para atacarte. A la luz de la Biblia eso no es cierto. Conforme avancemos lo vamos a ver. Dicen que, por ejemplo, hay figuras geométricas que tú no deberías usar. Así que si eres cristiano que crees en esto, no puedes ser ingeniero o arquitecto, porque tienes prohibido dibujar un pentágono,
Tienes prohibido dibujar una pirámide, dibujar un triángulo, porque el triángulo del ojo que todo lo ve, eso representa a Satanás. Y entonces a los pobres niños los atormentan con eso. Viene un niño del pre-kinder y trajo una estrella. Papi, mami, dibujé una estrella. Te reprendo, rompe esa estrella. Es una estrella de 5 picos. Es increíble, hermano. Ahora, yo con esto no estoy negando que algunas de esas figuras geométricas las usen para cosas paganas. No estoy negando eso. Lo que yo estoy diciendo es que no importa el uso que ellos le den. Eso no significa que están malditas para siempre y que nosotros nunca las podemos usar. Y se lo voy a demostrar con la palabra de Dios conforme avancemos. Entonces ya la gente anda buscando, ya los niños no pueden usar una pijama que tenga estrellitas o círculos o que tenga una pirámide. No, le tiran a los niños las pijamas, los calcetines, las cobijas y los dejan a los pobres pasando frío. ¿Por qué? No, esta cobija tiene aquí una estrella de 5 picos. ¿Y qué? Es una estrella. Hay un sensacionalismo tremendo. No sé si usted sabe qué es lo que es sensacionalismo, pero hay muchos videos, hermanos, en las redes sociales que promueven mucho el sensacionalismo. El sensacionalismo es un modo de informar que te excita tus sentidos para que tú te intereses en eso. Por ejemplo, hay programas sensacionalistas en la televisión, ¿no?, que hacen todo un alarde de un nuevo cantante que se compró el carro más caro del mundo. Y antes de mandar al corte comercial, el que es el presentador del programa dice: y no se pierda, cuando volvamos del comercial, vamos a conocer el carro de tal boxeador. Es un carro increíble, es una información sensacionalista. Yo me acuerdo que en México, no sé si seguirá existiendo, había una revista que se llamaba Alarma. Y se llamaba así porque mostraban crudamente escenas de cuerpos que habían sido atropellados y que por allá se habían regado las vísceras y todo. Y entonces son revistas o periódicos con un contenido sensacionalista porque lo que quieren es llamarte la atención, cautivar tus sentidos y ganar seguidores. Ahorita, hermanos, hay muchos videos cristianos en YouTube, pero su única meta es causar una sensación extraña y extravagante. Por ejemplo, ahorita lo que está de moda en YouTube, hermano, es la pelea entre pastores. Eso está de moda ahorita en YouTube. ¿Ok? Y el que hace esos videos y los edita y los sube, arma una sensación y pone el título: ve la nueva pelea del pastor fulano con el pastor sutano. Miles de views, hermano, miles de suscriptores suscribiendo. Ay, yo me suscribo acá. Esos canales en pocas semanas tienen miles de suscriptores y millones de vistas. En lugar de que usted esté viendo una buena prédica doctrinal que lo alimente de verdad, pasa horas y horas perdiendo el tiempo en esos videos sensacionalistas cristianos, pero con un contenido no doctrinal, sino sensacionalista. ¿Qué me dice de están muy de moda ahorita, los famosos profetas de YouTube? Está de moda. Hace unos años estaba ahí el famoso, un profeta: viene un meteorito. ¿Se acuerda? 2016. Mayo 2016, hace 2 años. Mayo 2016 es el fin del mundo. Dios se lo reveló a un profeta. Aquí habían unos hermanos asustados ya haciendo maletas. ¿Qué pasó el meteorito? No. Viene un tsunami para Puerto Rico. Puerto Rico tienen años los profetas de YouTube diciendo que viene un tsunami para Puerto Rico. Años, los años pasan, los años van, los años vienen y no llega el tsunami. ¿Qué me dice de hace pocos meses? Un video que se hizo viral, un tsunami para Honduras. ¿Se acuerda? Yo creo que todos lo vieron. Un tsunami para Honduras. Y yo lo escuché y digo, wow, y dice, y dio una serie de condiciones para que el tsunami no viniera. Que todo Honduras se tenía que arrepentir. Si no, el tsunami venía. Pues todo Honduras no se arrepintió. Y el tsunami no vino. O sea, tenga cuidado. Hay muchas cosas buenas en YouTube, pero tenga cuidado qué es lo que usted ve. ¿Ok? Nos hemos vuelto cristianos muy sensacionalistas, muy supersticiosos. Cualquier cosa nos mueve de nuestra forma de pensar y parecemos niños corriendo detrás de cosas extrañas, cuando deberíamos de estar firmes en una doctrina respaldada por la Biblia.
¿Por qué hablé de Baal al principio? De Elías y de los profetas de Baal. Bueno, voy a usar esta porción de la Biblia para que veamos, hermanos, cómo los ídolos no tienen poder. Y en esta parte quiero responder por qué Baal no respondió. Para que usted entienda y deje de ser supersticioso, vamos a ver por qué Baal no respondió. ¿Se acuerda? Baal no respondió. Dice que no había ni una voz, no había quien respondiese, ni siquiera había quien escuchase. O sea, para empezar, ni escuchó. ¿Cómo iba a responder si no escuchó? ¿Y por qué no escuchó? Porque los ídolos no tienen poder. ¿Quién era Baal? Baal era una deidad adorada en Canaán, perdón. Era una deidad adorada en Canaán y Fenicia. El nombre Baal significa Señor. Obviamente para nosotros es Señor con S minúscula, porque no es el verdadero Señor. ¿Ok? Era un Dios, hermano, que era adorado en estas tierras porque era tenido como el Dios del fuego y el Dios de la tormenta. De hecho, así es como a Baal se le pintaba con un rayo en la mano. O sea, un Dios que tenía la capacidad de mandar tormentas de lluvia y de mandar fuego. Era también tenido como una deidad que a través de sus lluvias hacía que la tierra fuera fértil. Y también tenía la capacidad de traer bendición sobre las mujeres para que fueran fértiles y tuvieran muchos hijos. Ese era el culto y ese era el concepto que todos estos israelitas que están reunidos en el Monte Carmelo tenían de Baal. Lo tenían como el Dios prácticamente, que las cosechas eran gracias a Baal y que las mujeres tenían muchos hijos gracias a Baal y que era el Dios del fuego. Era una deidad completamente que promovía la promiscuidad en las naciones que adoraban a Baal. Su culto a Baal, el culto a Baal involucraba prostitución y todo tipo de sensualidad. ¿Okay? Era una deidad también cruel. ¿Okay? Por ejemplo, no lo busque, pero en Jeremías 19:5 dice que algunos israelitas sacrificaron sus hijos a Baal, su hijo primogénito, para poder apaciguar su ira. Lo vemos en el pasaje que leímos, dice que los profetas de Baal, para poder moverlo a misericordia, según ellos, se sajaban y se cortaban con cuchillos y lancetas hasta chorrear sangre por toda esa área donde ellos andaban brincando e invocando a Baal. Era una deidad bastante cruel. Dios le advirtió a Israel antes de que ellos entraran a Canaán: no adoren a los dioses de los cananeos. Pero ellos no tardaron en comenzar a adorar a Baal. Fue inmediatamente. ¿Quién introdujo a Israel a la tierra de Canaán? Fue Josué. ¿Qué libro sigue después de Josué? Jueces. Fue en el tiempo de los jueces, capítulo 3. En el último capítulo de Josué, Josué le dice a los israelitas: yo no sé si ustedes van a adorar a los dioses del otro lado del río, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Después Josué muere y sigue el libro de los jueces. Inmediatamente cuando Josué muere, el pueblo de Israel, eso usted lo va a ver en Jueces 3:7, no lo traje. El pueblo de Israel se vuelve a adorar a Baal y a creer en todas estas cosas, que Baal era el que les mandaba la lluvia, que las mujeres podían tener hijos gracias a Baal, que Baal tenía el poder para mandar fuego, para mandar tormentas. Y se metió fuertemente la idolatría a Israel en los tiempos de Acab, que es precisamente el reinado que estamos viviendo. Pero no solo a Israel, la adoración se metió hasta Judá. Aún en Judá comenzaron a adorar a Baal. Esa cita la puede ver en 2 de Crónicas 28 del 1 al 2, cómo la adoración a Baal se introdujo aún en Judá. Ok, ahora entremos en nuestra escena. Y vemos, hermanos, que en este tiempo, cuando Acab y su esposa Jezabel, que la Biblia registra que Acab fue uno de los reyes más perversos de Israel, desvió al pueblo tras la idolatría y tras muchas cosas injustas que él hizo, el Señor levantó al profeta Elías, uno de los profetas más poderosos que vemos en la Biblia. El Señor levantó a Elías para que confrontara a Acab y pudieran de alguna forma frenar esta idolatría, porque prácticamente el pueblo de Dios se había olvidado de Dios. Y ahora tenían otro Dios en el lugar del Dios verdadero. Pero, ¿sabe qué fue lo primero que hizo Elías en su ministerio? Elías le dijo al Señor: Padre, que no llueva,
por 3 años y medio. Fue lo primero que hizo Elías cuando entra en su ministerio. ¿Sabe por qué? Porque Israel creía que era Baal el que les daba la lluvia. Y Elías dice: no, Señor, no va a llover por 3 años y medio. Usted se acuerda, en ese periodo Elías dice que se va al río Querit y ahí dice que los cuervos lo alimentaban porque vino una sequía tremenda sobre todo el país. No llovió. El dios Baal, que para ellos era el dios de la lluvia, no podía hacer llover porque el verdadero dios de la lluvia y de todos los demás elementos que existen había cerrado los cielos para que no lloviera. Y estuvo Elías en el río Querit siendo alimentado. Dice que bebía agua del arroyo, pero cuando la sequía se incrementó, el arroyo se secó. Y el Señor le dijo: vete a Sarepta porque allá yo tengo una viuda, la he preparado para que te alimente. Y cuando llegó Elías, dice que la viuda estaba buscando unos leños para cocer la última harina que tenía y hacerse un bocado de pan y comerlo con su hijo y morir, entregarse a la muerte. Y el profeta Elías llega y le dice: sí, haz la torta de jamón, pero no te la comas tú, dámela a mí. Y la mujer obedece porque el Señor le dijo: yo la he preparado para que ella te sostenga. Y después de esto, Elías vuelve y es cuando entramos en este desafío. Habían 850 profetas contra uno solo del Señor en ese monte Carmelo. 450 eran profetas de Baal y 450 eran profetas de Acera, la deidad que se creía que era la mamá de Baal. Así que el desafío era bastante fuerte. Y entonces en el monte Carmelo es donde sucede lo que leímos al principio, que Elías desafía a los profetas de Baal y le dice al pueblo: dejen de claudicar entre dos pensamientos. Si Baal es Dios, váyanse con Baal, pero si Jehová es Dios, váyanse con Jehová. Y les dice que preparen el sacrificio, ahí la parte que leímos, 2 bueyes, dennos 2 bueyes, uno para los profetas de Baal, uno para mí, prepárenlo ustedes, pónganlo sobre la leña, pero no le pongan fuego. Ni yo le pondré fuego tampoco al buey que yo voy a preparar sobre la leña. El Dios que responda con fuego desde el cielo, ese sea Dios. Ya me imagino a los profetas de Baal: ay, Elías, ¿cómo se te ocurre pedir fuego? O sea, no sabes que nuestro Dios es el Dios del fuego. ¿Se acuerda que por eso tenían a Baal? Por eso es que Elías dice que sea fuego, que la prueba del verdadero Dios sea fuego. Porque Baal se creía que era el Dios que tenía el poder de mandar rayos y centellas y de poder hacer fuego. Pero ¿qué cree? Baal no respondió. Era una oportunidad de oro para Baal. Era una oportunidad dorada. La estatuilla, si hubiera tenido un demonio dentro de ella, hubiera cobrado vida y hubiera comenzado a caminar. Y hubiera mandado fuego sobre ese buey. Hasta Elías hubiera creído. Elías hubiera dicho: wow, me equivoqué, este Baal sí tiene poder, yo pidiendo que mandara fuego. El rey le hubiera dicho a Baal: ya ves, por eso lo adoramos, porque él es nuestro Dios. ¿Viste cómo respondió con fuego? Porque Baal no respondió. Era el momento de responder. ¿Sabe por qué no respondió? Vayamos al Salmo 115 del 1 al 8. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres, de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Usted ha oído a gente decir que detrás de cada ídolo hay un demonio? Eso no está en la Biblia. Eso es una suposición que la gente hace. Porque la Biblia enseña que los gentiles al adorar deidades adoraban demonios. Pero eso no es exactamente lo que dice la Biblia, porque si detrás de cada ídolo hubiera un demonio, una deidad poderosa lista para actuar,
por autonomía propia, Baal hubiera respondido, pero no es así. Los demonios y el diablo mismo no son autónomos ni son soberanos. Ellos no pueden hacer nada sin el permiso de Dios. Ellos no tienen derechos legales ni territoriales como mucha gente enseña sobre ciertas porciones de la tierra. Hay gente que dice que para ir a predicar a India hay que atar cierto demonio, que para ir a predicar a México hay que atar cierto demonio gobernador principado que gobierna sobre todo México. O para ir a predicar a un país donde se practica mucho, qué sé yo, el musulmanismo. Siempre creen que debido a que en una región no hay mucho evangelio, es porque hay un demonio territorial que está operando sobre esa área. Pero mi Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, el Señor es el verdadero dueño y el que tiene el derecho legal de toda la tierra. Y el diablo simplemente es un mero mandadero. Ahora le hago una pregunta. El Señor, hermano, respaldó a Elías. El pueblo se quedó atónito cuando Baal no respondió, porque Baal no tiene poder. No tiene poder. Los ídolos no tienen poder. Tienen boca, pero no hablan. Orejas y no oyen. Tienen manos y no palpan, pies y no caminan. Pero cuando Elías invocó el nombre de Jehová, hermano, eso estuvo espectacular. No solamente descendió fuego para que quemara el holocausto, porque el holocausto era el buey. ¿Sí? El fuego tenía que venir, encender la leña para que la leña quemara el buey. No solo eso, sino que Elías había hecho alrededor del altar, puso la leña, puso el buey y alrededor del altar había hecho zanjas alrededor del altar y las llenó de agua. El fuego cuando descendió fue un fuego tan poderoso que esa agua se evaporó. ¿Okay? Fue un fuego que dice que lamió todas las gotas de agua que habían ahí y aún las piedras que estaban ahí. Y entonces dice que el pueblo se postró y dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Okay? ¿Y sabe qué hizo Elías? Agarró a los profetas, vengan para acá, y los degolló a todos. 450 profetas de Baal, pobre Elías, ya me lo imagino, degollar, imagino que es cansado, no sé. Pero 450, hermano. 450. Agárrenlos, dijo Elías, agárrenlos, tráiganlos para acá. Se los llevó como para un arroyito y los degolló a todos. Pero pregunta, hermano, ¿usted cree que por eso el pueblo dejó a Baal? Por un ratito nada más. Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Sabe qué pasó cuando murió Acab? Vino Ocosías, fue el rey que lo sucedió. ¿Y sabe qué pasó? Ocosías volvió a llevar al pueblo a adorar a Baal. Aunque el pueblo había visto que Baal no le había respondido, la gente es necia. La gente es necia, la gente por naturaleza es idólatra. ¿Sí? No me acuerdo, yo leí en algún lado, no me acuerdo quién fue, que decía este autor que el hombre por naturaleza es religioso, pero por naturaleza no quiere nada con el Dios de la Biblia. En su naturaleza el hombre siempre busca qué adorar, pero cuando le presentas al Dios de la Biblia dice, no, a este no. Porque el Dios de la Biblia te demanda que seas como Él, sed santo como yo soy santo. Y ahí es donde la gente ya no quiere. La gente dice, no, yo quiero adorar a mis ídolos porque igual me recargo en él mientras me tomo una cerveza y no me dice nada. ¿Qué pasó? Elías le volvió a demostrar a Ocosías que Baal, el Dios al que él adoraba después de Acab, no tenía poder. Cuando Ocosías comenzó a adorar a Baal, Ocosías se enfermó y mandó a llamar a Elías. Y Elías estaba por allá lejos, subido como, no sé, yo cuando leo yo me lo imagino como subido en una gran roca, porque es que Ocosías mandó 3 capitanes con 50 soldados cada capitán. Y el primer capitán llegó y le dijo, Elías, dice Ocosías que desciendas, desciende varón de Dios. Y Elías le dijo, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma. Inmediatamente cayó fuego y consumió al capitán y a sus 50. ¿Por qué? Porque ellos seguían adorando al Dios del fuego cuando el Dios de Elías era el Dios del fuego. Y manda otro segundo capitán, pobrecito. Y va al capitán con sus 50, Elías, que dice Ocosías que desciendas, desciende varón de Dios. Si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma. Y otra vez, ya van 102 muertos.
Y va el tercero, y el tercero es más sabio y comienza con prudencia a hablarle: Elías, por favor, desciende, mira que el rey te llama. Y lo convence y Elías va. Pero sí ve, la gente es necia, hermano. Israel caía en apostasía cada rato y se volvían tras los Baales y tras los dioses ajenos. Por eso es que nosotros no debemos ser tan supersticiosos, porque los ídolos no tienen poder. Mire, vamos a ver 1 Corintios 8:4. No hay dioses controlando la luna, hermanos, ni el sol, ni las estrellas, ni la tormenta, ni el fuego. No, hay un solo Dios verdadero. 1 Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos, y subraya esa parte, que un ídolo nada es en el mundo. Un ídolo nada es en el mundo. Y fíjese con qué concluye Pablo: y que no hay más que un Dios. Es decir, no hay un Dios que controla aquí, ni un Dios que controla allá, ni que ya un demonio se metió al juguete, que un demonio está en el cuadro. No, hay un solo Dios. ¿Sabe qué poder tienen esas cosas, esas supersticiones? Tienen el poder que usted les da. Un poder supersticioso, no un poder espiritual, sino un poder supersticioso, en donde, por ejemplo, si usted ve un juguete de Batman y usted dice: no, los murciélagos representan oscuridad, la oscuridad es del diablo. Y en ese momento usted, en su conciencia comienza a pensar así, y usted comienza a pensar que ya es pecado porque tiene una conciencia demasiado débil. Aunque en ese juguete no haya nada, ya después usted va a decir: yo no dejo ese juguete en el cuarto de mi hijo. Saber, toma vida a medianoche, le hace algo a mi niño. Pero es ¿por qué? Porque usted ahora ya desarrolló esa conciencia, usted ya le otorgó ese poder místico a ese juguete. Porque los ídolos nada son en el mundo. Y no estoy diciendo con esto que sea un ídolo, es simplemente un juguete. ¿Qué pasa con un cuadro? Igual usted quizás no había sido expuesto a ese tipo de enseñanza supersticiosa. Usted era un cristiano normal, ¿no? Y usted tenía un cuadro. Y usted nunca había sentido nada acerca de ese cuadro. Pero ahora alguien le dice: mira, es que detrás de los cuadros, no sé qué. Entonces ya usted le empieza a poner atención al cuadro. Hoy sí es cierto, tengo un cuadro de una pantera negra con unos ojotes que le brillan. Y últimamente veo que cuando voy para allá me siguen los ojos. Voy para allá, me siguen los ojos. ¿Por qué? Porque ahora usted ya entró en esa superstición, usted ya entró en ese juego. Ahora usted ya empieza a sentir una presencia en ese cuadro, una presencia maligna que lo está vigilando. ¿Pero es por qué? Es porque allí definitivamente la Biblia respalda que hay un demonio ahí. Eso no está en la Biblia, eso no es sola escritura. Nosotros nos tenemos que pegar a solo escritura, no a lo que tú aprendiste en un video de YouTube, hermano. Igual una artesanía. Hace poco una persona que fue a México me regaló una pirámide bien bonita. Bien bonita la pirámide. Me dice: pastor, no hay problema, le regalo una pirámide. Claro, regálemela, no hay ningún problema. Ahí la tengo en mi casa, en la cocina. Bien bonita, no sé de qué material es. Pero yo le aseguro que un cristiano débil va y me ve esa pirámide: pastor, ahí hacían los sacrificios. Yo vi en la película de Apocalipto cómo rodaban las cabezas. No, hermano, las cosas no tienen poder en sí mismas. Es el misticismo y el fanatismo en el que usted se ha metido, aprendiendo un montón de cosas antibíblicas en una serie de cosas que no se apegan a la palabra del Señor. Claro, tampoco le estoy diciendo meta a su casa cosas grotescas y cosas monstruosas que a lo mejor a los niños les da miedo, ¿no? Pero que nosotros andemos condenando todo simplemente porque creemos que es anatema, eso es un error. ¿Ok? ¿Sobre quién podrían tener poder los demonios? Sobre los incrédulos, vamos a verlo. 1 Corintios 10:20. No sobre los creyentes, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás tampoco. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Sí les di la cita, ¿va? 1 Corintios 10:20.
Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pero esto no habla de que tú no puedes traer un juguete del Rey León a tu casa. No, esto está hablando en el contexto de la comida. De que cuando un gentil sacrificaba algo a una deidad pagana de ellos y él te invitaba a comer y te decía fue sacrificado a tal deidad, tú no comieras. Pero que si él no te decía, ¿qué tenías que hacer? Comer. Porque es una cuestión de conciencia. No es que la comida en sí tenga poder y que por haberte comido eso ya, por ejemplo, un día de una fiesta, qué sé yo, 12 de diciembre o 2 de febrero, no quiero decir que se celebra ahí, pero usted ya sabe. Alguien te invita a comer tamales, pues cómetelos. Pastor, pero me va a hacer daño, son del diablo. No, son de la hermana que los hizo. Por eso Pablo dice aquí, o sea, si por conciencia alguien te dijo, esto fue ofrecido a fulano, a sutano, no lo hagas, pero para no servir también de tropiezo a los débiles, ¿no? Pero no es porque sea pecado, es una cuestión de conciencia. Ahora, ¿qué pasa cuando tú eres demasiado concienzudo en algunas cosas? Se vuelven pecado para ti. Ya no porque sean pecado en sí mismas, sino porque no proceden de fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Se lo voy a demostrar con la Biblia. Vamos a Tito 1:15. Escuche, todas las cosas son puras para los puros, es decir, para los creyentes. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ahí está el pecado, cuando muchas veces hay cosas que no son pecado en sí mismas, pero tu conciencia está corrompida acerca de un asunto. Pero mientras tanto tú puedes jugar con el Batman así, venga mijo, sígame, no pasa nada. Me voy a ganar la crítica de muchos en las redes sociales por esto, pero es que la Biblia no dice eso. La idea de este tema, hermanos, es que no seamos débiles, que no seamos hermanos que andamos tropezando por cualquier cosa, en cosas débiles y criticándonos por cosas de conciencia, en cualquier situación que ya pasó. La iglesia no está en las manos de Satanás, hermanos, la iglesia está en las manos de Dios. Hay gente que cree que si algo pasó en la iglesia, alguien cometió un pecado, últimamente los viernes viene poca gente o alguna cosa, un hermano se enfermó, hay gente que dice, no, hay un ataque directo de Satanás contra la iglesia. Vamos a orar, a ayunar, a hacer guerra espiritual. No, hermanos, los hermanos se enferman porque no son robots, son humanos. Tenemos accidentes porque vivimos en un mundo caído. La gente peca porque somos pecadores, hay una raíz de pecado en nosotros. Si nos descuidamos, caemos. Mucha gente no viene a la iglesia, tranquilos, no pasa nada. Lo importante es que usted está aquí. Por ejemplo, en la Biblia, los brujos y los endemoniados no tenían ningún poder contra la iglesia. ¿Se acuerda aquella muchacha endemoniada que iba detrás de Pablo y de Silas, Hechos 16? Estos oíd, estos son siervos de Dios. No es que andaba proclamando el nombre de Dios, quería estorbarlos, quería desconcentrarlos de su propósito. Y Pablo le dice, sal de ella. Pablo no dijo, ya nos están estorbando. Primero traigan a alguien que haga guerra espiritual primero, para que yo después predique, como muchos evangelistas dicen. No. ¿Qué pasó con aquel mago Elimás? Que dice que cuando Pablo estaba predicando, un tal Bar Jesús se llamaba también, y Elimás era su otro nombre. Y dice que quiso estorbar la predicación de Pablo. Pablo estaba tirándose un sermón tremendo y había un hombre que ya estaba a punto de convertirse por el sermón. Y el hombre ese como que empezó a interrumpir y como a estorbar, como diciendo, si no estorbo se va a convertir este hombre. Y que Pablo dijo, oh maligno, sea ciego. Y quedó ciego. O sea, el evangelio es poder de Dios, hermanos. Los ídolos no tienen poder. Hay muchas cosas supersticiosas que tú les puedes dar un poder supersticioso por tu misma conciencia y tu debilidad. Por ejemplo, un día llego acá a la iglesia y me encuentro allá en la puerta de la iglesia una gallina negra sacrificada en la puerta. ¿Qué hago? Pues la agarro y la tiro a la basura. Eso haría yo. Pero ¿sabe qué harían otras personas, hermano? Un hombre. Ataque directo de los santeros contra la iglesia. Voy a ayunar, a orar, vamos a hacer guerra espiritual, a limpiar toda la iglesia porque nos vinieron a tirar una gallina negra.
No, yo simplemente la agarro, la tiro y sigo como si nada. Porque los sectas y todo eso no tienen ningún poder sobre nosotros, hermano. El pastor Miguel Núñez dice: yo no le arrebato al diablo mi familia, ni mi casa, ni mis bendiciones, porque todas esas cosas no están en las manos del diablo, sino en las manos de Dios. Nosotros tenemos que aprender a orar. En la antigüedad, fíjese cómo oraban los paganos. Los que querían riquezas le oraban a Júpiter. Los que querían ser poderosos en la guerra le oraban a Marte, el dios de la guerra. Los que querían conocimiento le oraban a Apolo. Los que querían amor le oraban a Venus. No van a empezar a orar a Venus, hermanos. Aquellos que dicen, ya Señor, bendíceme. No, no. Nosotros, hermanos, los creyentes, todo lo tenemos en Cristo. Dice que estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Y tenemos que aprender a pedir como Jesucristo nos enseñó: Padre, hágase tu voluntad. Así que tranquilos, bájenle a la superstición, al fanatismo, a la religiosidad. Si se va a meter a YouTube, métase a ver algo que de verdad lo edifique. Aléjese. Mire, cuando usted ve a un cristiano, hermano, que anda con cosas que de las fiestas y que de los días de la semana y que de las comidas y que no, aléjese y cuénteselo a quien más confianza le tenga. No han entendido qué es la gracia de Dios. Vamos a orar.